Muy buen día, compañeros. Hoy seguimos con el siguiente tipo de pregunta. Como les recuerdo, estamos dentro de un cuestionario dentro del campus virtual y vamos a utilizar una pregunta calculada. En el ejemplo anterior vimos una pregunta calculada simple. La diferencia entre la pregunta calculada y la pregunta calculada simple es que la pregunta calculada tiene un par de opciones que son más complejas y tiene un procedimiento un poco diferente. Se puede decir que son muy similares y la pregunta calculada simple utiliza las características más usadas de la pregunta calculada. Entonces le colocamos aquí pregunta calculada y colocamos un enunciado. Vamos a utilizar el mismo ejemplo por simplicidad. Teniendo el valor x igual x y y igual y, obtenga el valor de la suma. Posteriormente aquí le colocamos la puntuación que queremos que tenga esta pregunta y luego nos venimos a la fórmula. Otra vez aquí en la fórmula colocamos x más y le colocamos el valor de 100% de la nota. 100% de este punto que hemos colocado aquí. Si este punto es 1, entonces 100% de 1 es 1. Si el valor de la pregunta es 5, el 100% de 5 es 5. Luego tenemos la tolerancia, le vamos a colocar 1.0 porque no quiero trabajar con decimales. Y aquí tenemos tres tipos de tolerancia. En la pregunta calculada simple solo habían dos, relativa y nominal. La relativa, como les había comentado, es una tolerancia porcentual. Si le colocamos 50%, pues él tolera 50% para abajo de la respuesta y 50% para arriba como respuesta correcta. Para ejemplo, si 10 es la respuesta correcta con una tolerancia de 0.5, entonces la respuesta correcta va desde 5 a 15. En cambio, en la tolerancia nominal, toma este valor como número entero. Si este valor fuera 0.5 como lo estaba ejemplificando, entonces, y la respuesta correcta es 10, el sistema tolera como respuesta correcta entre 9.5 y 10.5. Ahora, si utilizamos una tolerancia geométrica, entonces ahí sí se complican un poco más las cosas, porque la tolerancia en el punto máximo sí es igual que la porcentual, pero en el punto mínimo lo cambia bastante. Para verlo, pues nos vamos a ir aquí a este signo de pregunta, ¿verdad? Y aquí donde dice más ayuda. Luego nos vamos a ir, estando aquí, este es la documentación oficial de Moodle. Aquí pueden encontrar mucha información y buscamos geométrica. Entonces, la tolerancia geométrica es igual en el punto mayor al valor x por 1 más t, y en el valor en su parte superior, y en su parte inferior es igual al valor x, o sea, la respuesta entre 1 más t. Entonces es un poco más complicado, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos un ejemplo. No. Bueno, es un poco más complicado la tolerancia geométrica, de modo que él escala de manera diferente la respuesta correcta. Si le colocamos 0.5 y la respuesta correcta es 200, por ejemplo, entonces en su punto máximo él toleraría 300, pero en su punto mínimo no sería 100, sino que sería 133.33 debido a la división entre 1 menos t. Por eso es que esta opción geométrica no aparece en la calculada simple. Luego aquí utilizamos los valores decimales que queremos mostrar en la respuesta. En este caso le ponemos 0. Y luego aquí colocamos el mismo tratamiento de las unidades. Si no queremos usar unidades, lo dejamos en la primera opción. Pero si queremos obligar a que utilice unidades, pues colocamos la tercera opción, que se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. 0.5 en la penalización. Y como opción lo vamos a dejar como opción múltiple, ya que en la anterior vimos menú emergente. La posición de la unidad podría ser a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Como mejor nos parezca. ¿Y cuáles son las unidades que vamos a tener? Pues podemos tener metros,
y voy a agregar 2 espacios más. Y bueno, mi siguiente respuesta podría ser en centímetros con un factor de multiplicación de 100, ya que si coloca la respuesta en centímetros, pues el valor entero, el valor numérico también debe ser un factor en factor de 100 de metros a centímetros. Luego los múltiples intentos, cada vez que se equivoque se le penaliza con el 33% de la nota. Luego aquí cambia un poco. En este punto, al darle guardar cambios, este botón de aquí, él nos va a llevar a otra página donde nos va a pedir sincronización. Le damos guardar cambios. En el caso de la pregunta calculada simple, pues solo apretábamos un botón y él encontraba las variables. En este caso nos manda a otra ventana donde nos dice, usted tiene el comodín X y usted tiene el comodín Y, o sea, las variables de la ecuación. Y nos pregunta de dónde vamos a sacar los valores aleatorios. Lo queremos utilizar de un valor de conjunto privado o un valor de conjunto compartido. Los valores de conjunto privado son los que generamos para esta pregunta y las tenemos que configurar en esta pregunta. Si utilizamos un valor de datos compartidos, entonces debemos crear un rango de datos previamente y dejarlo guardado en el sistema para luego invocarlo y asignarlo. Como cada materia es única y cada ciclo se reinicia todo, recomendaría mejor utilizar un set de datos privado, o sea, generarlo y configurarlo cada vez que hacemos una pregunta de estas. Luego nos pregunta si queremos no sincronizar, sincronizar o sincronizar y mostrar el nombre del conjunto de datos. En esta opción dejémosle no sincronizar por simplicidad. Vamos a la siguiente página. En la siguiente página ya podemos ver los valores. Tenemos el comodín X y tenemos el comodín Y. Para el comodín X, para cada uno de los comodines, él necesita un valor pivote. En este caso nos ha asignado automáticamente 3.0 y para el comodín Y 1.8. Le vamos a quitar el 0.8 y le vamos a dejar entero 1.0. Los valores pivote sirven para calcular las variantes en los rangos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 1.0, 10.0, no quiero decimales, y la distribución quiero que sea uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el primer alumno es muy probable de que el primer valor sea 1 o 3. El segundo alumno que entre a esta pregunta, posiblemente como es uniforme, posiblemente tenga un valor de 6 en la variable X, y el tercero posiblemente un valor de 9. En cambio, si nosotros colocamos una distribución logarítmica, es posible que el primer estudiante tenga un valor 3, el segundo estudiante que entra a la misma pregunta se le genere un valor de 8 por la distribución logarítmica. Sin embargo, eso solamente es para acomplejar más, hacerlo más complejo, la generación dinámica de valores. No es exactamente necesario y pues es difícil que al estudiante lleve tanto control a la hora de resolver un examen. Y luego tenemos los parámetros y tolerancias. Estos parámetros y tolerancias los creó con los rangos antes que yo lo configurara sin decimales. Por eso es que aquí tenemos 3.0 más 1.8 y tiene la respuesta correcta a 5 metros de los límites de verdadero de 3.2 a 7.2. Bueno, dejamos esto tal cual como está, esto de agregar. Y esto de aquí solamente es como un ejemplo, ¿verdad? Siempre tenemos que generar los valores de datos. ¿Cuántos datos queremos generar? Aquí en agregar ítem, realmente lo que está preguntando es cuántas series de datos vamos a generar para las variables dinámicas. Recomiendo de utilizar 10, ¿verdad? Genera suficientes variables como para que sea difícil que dos alumnos tengan el mismo examen. Dos alumnos conocidos. Le damos agregar, aquí le voy a mostrar que quiero ver 5 de estos 10 conjuntos que va a generar y le vamos a dar agregar. Cuando le damos agregar, revisamos que los valores se mantengan como los teníamos y pues creo que otra vez lo dejé en porcentual el 0.5, pero bueno, aquí tenemos los dos valores, generó 5 y 8, respuesta correcta 13 con una tolerancia de 8.66 a 19.5. Si no quieren utilizar tolerancia, pues entonces le colocan 0 y aquí esa tolerancia va a ser la respuesta 13 exacta. Luego, si le damos mostrar más, podemos ver otras tolerancias. Por ejemplo, aquí tenemos 6 y 5.
11 metros, respuesta correcta es 11 con una tolerancia de 7.33 a 16.5. Eso se debe a la tolerancia que se la deje muy grande. Queremos ver 5, ¿verdad? Entonces vamos a ver más. Y aquí están. Entonces 6 y 5, respuesta correcta 11, 7 y 6, respuesta correcta 13, 7 y 3, respuesta correcta 10, 6 y 9, respuesta correcta 5, y 5 y 2, respuesta correcta 7. Le podemos dar clic en vista previa para ver que funcione bien. Y aquí tenemos, teniendo el valor x igual 6 y y igual 5, obtenga el valor de la suma. Entonces sabemos que es 11 y bueno, aquí en el enunciado debimos colocar que esto estaba en metros. Entonces la respuesta correcta es en metros. Si la respuesta correcta la va a colocar en centímetros, el estudiante debe cambiar el valor numérico a 1100, ¿verdad? Si le damos rellenar con las respuestas correctas, él va a mostrar la respuesta correcta con la primera unidad. Esto solo es para el docente, 11 y en metros. Esto solo es para el docente, esta opción de rellenar con las respuestas correctas, para que nosotros podamos ver el correcto funcionamiento de la pregunta. Le damos guardar cambios y luego finalmente lo volvemos a probar aquí en el menú principal. Le doy clic aquí y podemos ver que tiene 6 y 5. Si refrescamos la ventana con F5, podemos ver de que va cambiando los valores. En este caso 8 y 9, luego lo refrescamos, 7 y 6, y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso es todo con respecto a la pregunta calculada. Muchas gracias por prestarme su atención y pasen un feliz día.